Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Ugata X. Les saluda Andrea. Hoy hablaremos de una de las figuras más polémicas y trascendentales de la historia, Cristóbal Colón. ¿Quién fue realmente este navegante? ¿Cuáles fueron sus descubrimientos y controversias? Y lo más importante, ¿cómo su legado cambió el mundo para siempre? Quédate hasta el final para conocer datos curiosos que probablemente no sabías. Cristóbal Colón nació entre el 25 de agosto y el 31 de octubre de 1451 en Génova, en lo que hoy es Italia. Su padre, Domenico Colombo, era tejedor y su madre, Susana Fontanarosa, provenía de una familia modesta. Desde joven, Colón mostró gran interés por la navegación y los mapas, embarcándose a los 14 años en su primera travesía marítima. Fue testigo del auge del comercio marítimo y las rutas comerciales que conectaban Europa con África, Asia y las Islas Canarias. Esto influyó profundamente su visión de un mundo más conectado por medio del mar, lo que lo llevó a desarrollar la idea de encontrar una nueva ruta hacia Asia navegando hacia el oeste. Durante los primeros años de su carrera, Colón estuvo influenciado por las teorías geográficas de que la Tierra era redonda y que por lo tanto era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste. A pesar de la oposición de la época, Colón se convenció de que esta ruta era posible y comenzó a buscar el apoyo de las monarquías europeas. Colón, fascinado por la idea, empezó a desarrollar su propio plan: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero, ¿cómo convenció a los reyes católicos de financiar su expedición? Colón solicitó el patrocinio de varios monarcas y gobiernos, pero sus propuestas fueron rechazadas por diversos motivos. Durante años, buscó el apoyo del Reino de Portugal, pero fue en 1486 cuando logró presentar su proyecto a los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Colón propuso un plan que consistía en navegar hacia el oeste para llegar a Asia y así establecer una nueva ruta comercial. Finalmente, en 1492, Colón logró obtener el respaldo de los reyes católicos, y así comenzó una de las aventuras más importantes de la historia. Aquí vamos a su primer viaje, el descubrimiento de América. Fue el 3 de agosto de 1492. Partió desde el puerto de Palos de la Frontera en Huelva al mando de 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Colón tenía la esperanza de llegar a las Islas Orientales, pero sus cálculos eran incorrectos. Durante su travesía, la tripulación experimentó tensiones y temores, y en varias ocasiones estuvieron a punto de dar la vuelta. Sin embargo, el 12 de octubre de 1492, finalmente avistaron tierra. Colón creyó que había llegado a Asia, pero en realidad había descubierto un continente desconocido para Europa, América. Colón y su tripulación desembarcaron a una isla del Caribe, que él llamó San Salvador, ubicado en lo que hoy es las Bahamas. En sus diarios, Colón describió a los habitantes de la isla como indios, ya que pensaba que había llegado a las Indias Orientales. Durante su exploración visitó varias islas del Caribe, incluyendo Cuba y la Isla Española, actualmente dividida entre Haití y República Dominicana. Este viaje tuvo un impacto trascendental en la historia mundial. Aunque Colón no encontró la ruta hacia Asia que había buscado, sus viajes abrieron el camino para la exploración y eventual colonización del continente americano por parte de los europeos. Segundo y tercer viaje, la expansión del descubrimiento. Colón regresó a España en 1493, donde fue recibido como un héroe. Convencido de que había encontrado una nueva ruta hacia Asia, solicitó a los reyes católicos que lo respaldaran en una nueva expedición. En 1493, Colón emprendió su segundo viaje al Nuevo Mundo, esta vez con una flota de 17 barcos y más de 1000 hombres. Durante este viaje exploró varias islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, Jamaica y las Islas Vírgenes. A pesar de los logros de estos viajes, la administración de Colón en las nuevas tierras estuvo marcada por la inexperiencia y los conflictos con los colonos. En 1496, Colón regresó a España tras ser llamado de vuelta debido a problemas en la gestión de las colonias. En 1498, Colón emprendió su tercer viaje, durante el cual llegó a la costa de lo que hoy es Venezuela, explorando las costas del continente americano. Durante este viaje, Colón descubrió que no se encontraba en Asia, sino en un nuevo continente, aunque persistió en su creencia de que las islas del Caribe eran parte de Asia. Cuarto viaje, la búsqueda de un paso hacia Asia. En 1502, Colón inició su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, esta vez con la esperanza de encontrar un paso hacia Asia a través del Istmo de Panamá. Este viaje estuvo marcado por las dificultades,
incluido una serie de tormentas, problemas con las autoridades locales y la falta de recursos. Colón regresó a España en 1504, agotado y desilusionado. Aunque aún consideraba que su descubrimiento estaba relacionado con Asia, su reconocimiento como un gran navegante estaba en declive. La muerte de Colón. Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España, a los 54 años. Aunque murió sin saber la magnitud de su descubrimiento, su legado perduró. En sus últimos años, Colón sufrió una serie de disputas con la corona española, quien le había prometido ciertos títulos y riquezas, pero que no cumplieron sus promesas de manera completa. A pesar de sus frustraciones, Colón dejó una huella indeleble en la historia, ya que sus viajes sentaron las bases para la exploración y la colonización europea de América. Entonces, ¿qué aportes y cuál es su legado? Los viajes de Cristóbal Colón cambiaron por siempre el curso de la historia. Si bien su exploración no fue la primera en llegar a América, como lo demostraron los vikingos en el siglo XI, sus viajes establecieron un contacto continuo entre Europa y América, lo que resultó en la globalización de los intercambios culturales, económicos y biológicos. El intercambio entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, conocido como el intercambio colombino, tuvo consecuencias tanto positivas como negativas, desde el flujo de alimentos y recursos hasta el trágico impacto de las enfermedades europeas en las poblaciones indígenas. Colón también desempeñó un papel fundamental en la creación de una red de rutas marítimas transatlánticas que facilitaron la expansión de los imperios coloniales europeos. Además, su figura sigue siendo un tema de debate, con una creciente crítica sobre su papel en la colonización y los abusos hacia los pueblos indígenas. A pesar de las controversias, Colón sigue siendo considerado una figura clave en la historia mundial por su contribución al descubrimiento de un continente que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En sí, Cristóbal Colón, a pesar de sus errores y de las controversias que rodean su figura, sigue siendo uno de los navegantes más importantes de la historia. Su vida estuvo marcada por una visión inquebrantable de encontrar una nueva ruta hacia Asia, lo que sin saberlo, lo llevó a descubrir un continente entero para Europa. Sus viajes transformaron el mundo y sentaron las bases para el comienzo de la globalización moderna. ¿Cuáles son los datos curiosos sobre su vida? A lo largo de los siglos, la figura de Cristóbal Colón ha suscitado numerosos debates y reflexiones, los cuales enriquecen su historia y dan una perspectiva más profunda de su figura. 1. El origen de su nombre y apellido. Aunque Cristóbal Colón es conocido universalmente por su nombre, su apellido tiene variaciones en las distintas lenguas. En italiano su nombre original es Cristoforo Colombo, y en latín se traduce como Christophorus Columbus. El nombre Colón se utilizaba en Italia para designar a aquellos que procedían de la ciudad de Colón, situada cerca de Génova, lo que refuerza la idea de que su familia era de esa ciudad o región. 2. Confusión sobre su lugar de nacimiento. Aunque se sabe que Colón nació en Génova, existe un debate sobre el año exacto de su nacimiento. Tradicionalmente se había considerado que nació en 1451, pero algunos estudios sugieren que pudo haber nacido entre 1446 y 1450, lo que genera incertidumbre sobre los detalles más precisos de su vida temprana. Además, algunos historiadores también han propuesto que Colón podría haber sido originario de otros lugares, como Portugal o incluso España. 3. Educación y habilidades de navegación. Contrario a lo que se podría pensar, Cristóbal Colón no era un hombre de una gran educación formal. Aunque su familia era de clase baja, Colón logró aprender lo suficiente sobre geografía, astronomía y navegación para desarrollar su ambicioso proyecto. En sus viajes utilizaban mapas antiguos, pero también se valía de los conocimientos adquiridos en la práctica de la navegación, lo que le permitió convertirse en un marinero experto. 4. Su obsesión con la ruta a Asia. A pesar de que Colón nunca entendió que había llegado a un continente completamente nuevo, su obsesión con encontrar un paso hacia Asia se mantuvo hasta la muerte. Incluso en su testamento, Colón dejó claro que creía que el continente americano era parte de Asia. En muchos de sus escritos insistió de que las islas del Caribe eran las que había buscado durante años, las islas orientales mencionadas por Marco Polo. 5. El mito de los indios. Cuando Colón llegó a las islas del Caribe, denominó a los habitantes indios, creyendo que había llegado a las Indias Orientales, Asia. Este error geográfico, basado en su propia interpretación y los mapas de la época, fue uno de los mayores malentendidos históricos que perduró durante siglos.
Esta confusión también fue un factor que contribuyó a la exploración de los pueblos indígenas, pues los europeos comenzaron a asociarlos erróneamente con las tribus asiáticas. 6. El trato con los reyes católicos. El acuerdo entre Colón y los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fue crucial para financiar su primer viaje. Sin embargo, los términos de este acuerdo fueron extremadamente favorables para Colón. De acuerdo con este pacto, él tendría derecho a una parte significativa de las riquezas que se descubrieran en el Nuevo Mundo, así como títulos nobiliarios y el cargo de virrey de las nuevas tierras. Aunque fue designado para supervisar la administración de las tierras, su gestión fue objeto de críticas especialmente por parte de otros colonos. 7. Las condiciones difíciles de los viajes. Los viajes de Colón no fueron fáciles, ni para él ni para sus tripulantes. La travesía hacia América estuvo llena de tensiones, especialmente durante el primer viaje, cuando la tripulación estaba descontenta debido al prolongado tiempo de navegación sin avistar tierra. En varias ocasiones los marineros pidieron regresar a Europa, pero Colón logró mantener su autoridad y la moral alta en su tripulación. El 12 de octubre de 1492, finalmente avistaron tierra, lo que calmó los ánimos y dio lugar al famoso descubrimiento. 8. La relación con los indígenas. Una de las facetas más controvertidas de la vida de Colón fue su relación con las poblaciones indígenas americanas. En su primer viaje, Colón hizo trato con los nativos de las islas, pero sus acciones posteriores marcaron el comienzo de una serie de abusos. Colón y sus hombres tomaron prisioneros, esclavizaron a algunos de los indígenas y, a pesar de su inicial cordialidad, se involucraron en enfrentamientos violentos. Su gobierno en las tierras del Nuevo Mundo también estuvo marcado por severas tensiones con los colonos españoles, quienes cuestionaban su liderazgo. 9. El legado del intercambio colombino, un fenómeno biológico y cultural que tuvo lugar después del descubrimiento de América. Este intercambio incluyó la transferencia de productos, animales y plantas entre el Viejo Mundo, Europa, Asia y África y el Nuevo Mundo. En el lado positivo, productos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao y el tabaco llegaron a Europa, mientras que los europeos trajeron caballos, vacas, cerdos y trigos al continente americano. Sin embargo, también se produjo la transmisión de enfermedades como la viruela que devastó a las poblaciones indígenas. 10. Los títulos de nobleza que nunca disfrutó. A pesar de los acuerdos iniciales que le otorgaban grandes títulos y riquezas, Colón nunca gozó completamente los privilegios prometidos. Fue nombrado almirante de la mar Oceana y virrey de las Indias, pero los títulos de nobleza y las recompensas materiales fueron retrasadas o incluso retiradas por la corona española. La falta de apoyo por parte de la monarquía española, especialmente después de sus fracasos administrativos, y los problemas con la colonización, hizo que Colón muriera en relativa pobreza y frustración. 11. El nombre de América. Curiosamente, el nombre América no proviene de Cristóbal Colón, sino de otro navegante italiano, Américo Vespucio. En sus cartas y estudios, Vespucio fue uno de los primeros en proponer que las tierras descubiertas por Colón no formaban parte de Asia, sino que constituían un nuevo mundo. En honor a Vespucio, el continente americano fue bautizado por su nombre, lo que demuestra cómo la historia ha sido influenciada por varias figuras claves. 12. La percepción que se tiene de Colón el día de hoy. El legado de Colón ha sido objeto de una revisión crítica en la actualidad. Si bien en su época fue considerado un héroe, en el contexto contemporáneo su figura es vista con ambigüedad. Mientras que algunos lo celebran como el descubridor de América, otros lo critican por su implicación en la colonización, el sometimiento de pueblos indígenas y la iniciación de un periodo de explotación y genocidio que perduró durante siglos. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Cristóbal Colón, una figura monumental en la historia, sigue siendo una fuente de fascinación y controversia. Si bien su viaje abrió una nueva era de exploración y comercio transatlántico, también trajo consigo las consecuencias negativas de la colonización. A través de su vida y su legado, el mundo experimentó una transformación radical y su figura sigue siendo una de las más estudiadas y discutidas en la historia. Fue un gran navegante, pero su legado está lleno de luces y sombras. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un héroe o un villano?
Déjanos tu comentario y no olvides darle like y suscribirte para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.